Muy buenas tardes, me da gusto que se hayan conectado en esta cápsula como cada día que lo hacemos. En esta hora vamos a ver lo que es el estudio del Sermón del Monte, la lección número 25, y el tema es Jesús y la oración. Esta es la segunda parte y vamos a leer desde todo el contexto, ¿verdad? De Jesús y la oración, desde Mateo capítulo 6, versículo del 5 al 15. Pero nada más vamos a estudiar dos versículos que es el 7 y el 8, aunque quiero que leer todo desde el comienzo. Dice así, Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 15. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ahora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bueno, sabemos que los fariseos y escribas, ¿verdad?, eran hipócritas. Jesús siempre les recriminó, les reprochó esto. Y una persona hipócrita es aquella que finge, que no es sincera. Y por ello, ¿verdad?, eran culpables de grandes faltas cuando oraban, y Jesús les hace hincapié en eso, porque ellos se exhibían para ser vistos por las personas y hacían vanas también repeticiones en la oración. Además, estos religiosos eran orgullosos, vanagloriosos, ¿verdad? Se hinchaban de orgullo, querían que los vieran cuando estaban orando y querían ser alabados por los hombres. Vayamos al estudio de Mateo 6:7. Dice Jesús, les dice a sus discípulos: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Bueno, nuestras oraciones no deben ser simples, ¿verdad?, repeticiones y frases que las hagamos mecánicamente. Jesús les dice a sus discípulos que no deben usar ellos vanas repeticiones. Y aunque nosotros sabemos que Jesús oró intensamente cuando estaba ahí en Getsemaní, cuando ya sabía que iba a ser sacrificado, dice que él oraba intensamente y con gran agonía, y también que su sudor era como grandes gotas que caían hasta la tierra. Pero entonces, ¿cuál es la falta que Jesús reprueba de orar con vanas repeticiones? Aquí vamos a ver puntos importantes. Dice que cómo no debemos de orar. Porque los hábitos de la oración que tenían los judíos tenían algunos defectos. No eran defectos por negligencia, sino por devoción malentendida. Ellos eran muy devotos y lo hacían muchas veces, oraban con frecuencia. Pero esto quiere decir, ¿verdad?, que la oración de ellos pretendían fingir un formalismo de la piedad a la piedad, y había dos piezas que estaban prescritas para uso diario entre los judíos. La primera era la Shema Israel, y esta es una plegaria, ¿verdad?, religiosa judía, que consistía en tres breves pasajes de la Escritura que estaban tomadas de Deuteronomio del 6 al 9 y Deuteronomio del capítulo 11 del 3 al 21 y Números 15 al 37. ¿Verdad? Y nada más quisiera leer una cita de estas tres que usaban en esta plegaria. Y dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y estando por el camino, y al acostarte. Y cuando te levantes y las atarás con una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, vemos que esta plegaria, ¿verdad?, entera era recitada por los judíos diariamente, por la mañana, al mediodía y por la tarde. Y esto se hacía algo monótono, algo que salía nada más de labios. Y la segunda oración que los judíos repetían también diariamente, consistía en 18 oraciones y era la parte esencial del culto, ¿verdad?, de la sinagoga. Con el tiempo llegaron a ser 19, pero se sigue usando el antiguo nombre. Y la mayor parte de estas oraciones son bastante cortas y casi todas ellas son muy apropiadas. Pero aquí el reproche, ¿verdad?, era de que las hacían vanas. Entonces, estas plegarias, ¿verdad?, exigía la ley, mandaba así recitarlas 3 veces al día, ¿verdad? Todos los judíos lo tenían que hacer por la mañana, al mediodía y por la tarde. Y se daba otra vez el mismo caso. Los judíos devotos, ellos lo hacían, pues sí, a lo mejor con una devoción amorosa, pero regularmente para otros la hacían con un aburrimiento donde decían tenemos que hacerlo otra vez, repetidamente. También esta liturgia judía proveía oraciones fijas para todas las ocasiones, ¿verdad? Ellos hacían oraciones para todo, cuando comían. No está mal que uno ore a Dios por ello, pero estos lo hacían ya nada más repetidas veces, ¿verdad? Para cualquier cosa. Cuando había fuego, cuando había rayos, cuando había lluvia, cuando había tempestad, cuando recibían buenas noticias, y eran muchas oraciones las que ellos hacían. Y todo tenía, ¿verdad?, un propósito meticuloso y literal, porque así les exigía la ley de ellos, de los rabinos, pero lo hacían como con un peligro de un formulismo solamente, y no como Jesús quería que se hiciera. Y es precioso esto de acordarse de Dios por lo menos 3 veces al día, pero existe ese peligro muy real de que se haga esto 3 veces al día hasta sin pensar en Dios. Lo podemos hacer nada más repetitivamente sin entender lo que estamos diciendo, y esto invalida realmente el mandamiento de Dios. También existía la tendencia a relacionar la oración con ciertos lugares y especialmente con la sinagoga. Había algunos rabinos que llegaban hasta decir que la oración no era eficaz a menos que se ofreciera en el templo o en la sinagoga. Imagínense, así se produjo, ¿verdad?, la costumbre de ir al templo a las horas de oración. En los primeros días de la iglesia cristiana también vemos que estaban Pedro y Juan, que se dirigían al templo a la hora de la oración. Entonces, podemos entrar en un mecanismo de en cierto lugar y en cierto día y en cierta hora se tiene que orar. Aquí también este es un peligro, el de pensar que Dios estaba confinado a ciertos lugares sagrados solamente. Y nosotros sabemos que en cualquier lugar que estemos, ya sea en el parque, ya sea que estemos en nuestra recámara, en las calles, en el trabajo, podemos usarlo, podemos orar, pero no hacer vanas repeticiones de ello. Entonces, también los judíos tenían una tendencia, ¿verdad?, indudable a alargar las oraciones. Las oraciones de ellos, algunas eran muy largas, ¿verdad?, pero nosotros sabemos que la oración del justo es eficaz, y no porque su oración sea muy larga. Inclusive en el libro de los Salmos, en el Salmo 106, versículo 2, dice: ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Ningún hombre o mujer podemos expresar todas las innumerables cosas, milagros que Dios hace con nosotros día con día.
Entonces, por eso tenemos que hacer caso a lo que Eclesiastés 5:2 nos dice: no te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Aquí nos recomienda, ¿verdad? Salomón, ¿verdad? Que sean siempre pocas nuestras palabras delante de Dios y no hacer promesas o cosas que no vamos a cumplir, ¿verdad? Entonces, al adorar se debe evitar la imprudencia en oraciones, en hacer promesas, en hacer confesiones de consagración a Dios. La presencia del Todopoderoso no es lugar donde hablar de manera precipitada o convulsiva. El hecho de que Dios es infinitamente alto por encima del hombre, igual que el cielo lo es sobre la tierra, tendría que enseñar al hombre a refrenar sus palabras cuando se acerca a él. Y la mejor adoración consiste en guardar silencio. Es fácil confundir la palabrería con la piedad y la labia con la devoción. Y en ese error caían muchos judíos y otros más. ¿Cómo debemos de orar? Jesús establece dos grandes reglas de la oración. Jesús establece que toda verdadera oración se ha de dirigir verdaderamente a Dios. La advertencia que Jesús hace y criticando a los fariseos era que le ofrecían la oración al público reunido y no a Dios. O sea, lo dirigían al público para ser exaltados ellos. Lo hacían con elocuencia, con retóricas, adornando estas oraciones. Y también Jesús insiste en que debemos tener presente que el Dios a quien oramos es un Dios de amor, que está más dispuesto a contestar de lo que nosotros pudiéramos pedir. No acudimos a Dios al que hay que estar pidiendo y pidiendo, ya que Él conoce nuestras necesidades. Y cuando recordamos esto, no hay duda de que es suficientemente acudir a Dios con un deseo profundo en el corazón y en los labios debe de haber en nuestras palabras: hágase tu voluntad. Es algo primordial. En Mateo 6:8 nos dice la Escritura: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aquí nos dan razones para que no oremos como lo hacían los escribas y fariseos, porque así era la forma en la que oraban ellos, ¿verdad? Y al pensar que Dios era como ellos mismos, creían que Dios necesitaba muchas palabras para poder entender lo que se le decía o para inclinarle a conceder lo que les pedía. Bueno, nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que nosotros le pidamos. No oramos para que Dios se entere de lo que necesitamos, sino para percatarnos nosotros mismos de nuestra necesidad y mostrar humildemente que dependemos de Él en todo y esperamos nuestra petición como Él sabrá lo mejor. El Dios a quien oramos es nuestro Padre Celestial. Los hijos no pronuncian largos discursos a sus padres cuando necesitan algo. Y nosotros tenemos el espíritu de adopción que nos enseña a orar y decir: Abba, Padre. Esto nos lo dice Romanos 8:15. Nos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. A causa de la vida de pecado que lleva toda la humanidad, los que no han nacido de nuevo son esclavos de su temor a la muerte y de su temor a un juicio y castigo final. Pero todos los que tienen el espíritu de adopción son hijos de Dios. Los que son dirigidos por el espíritu son hijos de Dios. Y esto quiere decir que Dios nos ha convertido en hijos suyos y que por lo tanto podemos venir delante de Él sin temor o vacilación, como nuestro Padre amado. Y la palabra Abba es un término arameo informal que se empleaba para referirse al Padre, y esto tiene un sentido de intimidad, de cercanía, de ternura. Cuando uno se acerca a un papá, ¿verdad?, le decimos papito, y esto connota, ¿verdad?, una ternura del hijo hacia el Padre y una dependencia total, una relación libre de temor y de miedo y de ansiedad. Entonces, es un Padre, ¿verdad?, que conoce nuestro caso
y nuestra necesidad mucho mejor que nosotros y hace todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Y esto nos lo dice en Efesios 3:20 y nos dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Él conoce nuestras aflicciones, conoce nuestro agobio, quiere oírnos de nuestros labios qué es lo que estamos pasando. Son las intercesiones estas más poderosas, ¿verdad? Estos gemidos que a veces no nos dan ni siquiera a poder expresar lo que tenemos en nuestro corazón, lo que nos está pasando. Y Romanos 8:26 nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aunque el Espíritu Santo está en nosotros, ¿verdad? Los que fuimos adoptados por Dios, somos débiles en la oración. Nosotros no sabemos qué es lo que habríamos de pedir en nuestras oraciones. Ni siquiera sabemos cómo vamos a orar. A veces nos quedamos perplejos de tantas cosas que nos invaden, ¿verdad? Ya no vemos lo duro, sino lo tupido de las cosas, las arbitrariedades que tenemos, pruebas, aflicciones, cosas, necesidades que nos atañen día con día. Y somos ciegos e insensatos. Realmente somos a veces como niños que gritan al pedir una fruta que no está madura o un dulce, ¿verdad?, que pudiera hacerles daño. Pero el Señor sabe de qué necesidad tenemos y Él sabe lo que nos va a dar para no hacernos el daño que nosotros no vemos. Por eso tenemos nosotros la ayuda del Espíritu Santo. Él nos ayuda en nuestra debilidad como quien ayuda a levantar un peso y llevar una carga. No hemos de esperar que el Espíritu lo haga todo, sino que cuando el Espíritu nos mueve a orar, hemos de poner en ello toda nuestra alma. No podemos orar sin el Espíritu, pero Él no obrará sin nosotros. El Espíritu mismo intercede con gemidos inexplicables. Cristo es nuestro abogado en los cielos. El Espíritu es nuestro abogado en el interior de nuestro ser, de forma que orienta, nos corrige, nos refuerza las aspiraciones de nuestro ser. A veces ni nosotros mismos entendemos lo que estamos pidiendo, pero allá en el fondo de nuestro corazón, el Espíritu Santo produce como gemidos, que no pueden traducirse en palabras. Lo que el Espíritu intercede en nosotros no son palabras elegantes ni retóricas para los que lo escuchan. Debemos de orar realmente con fervor, con fe, con sinceridad en nuestras plegarias. Eso es lo que Jesús nos manda que hagamos. Pues así vamos a orar a Dios y vamos a dar gracias por esta pequeña cápsula y podamos nosotros hacer caso a lo que Jesús nos dice el día de hoy. Señor, en esta hora te agradecemos por tu palabra. Tú quieres que no usemos vanas repeticiones como hacían estos hombres religiosos. Tú quieres realmente algo sincero, algo espontáneo, claro, siguiendo también lineamientos como una oración, como la oración modelo en la cual tú les enseñaste a tus discípulos, pero tampoco hacerlo como un formulismo, como una forma mecánica, sino algo que salga desde dentro de nuestros corazones hacia ti, Señor. Te agradecemos por las enseñanzas que nos estás dando. Gracias por toda tu sabiduría. Ayúdanos a ponerla en prácticas, Señor, para no ofenderte y para que tampoco no seamos amonestados por ti. Te agradecemos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos para la próxima.